les invito, como les digo, a abrir la Biblia ahí en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 26. Este jueves santo, es conocido por muchos como el jueves de intimidad. Y la verdad es que el título que le han dado es un título bastante romántico, porque si vemos lo que sucedió el día jueves, aunque es cierto que hubo un momento en el cual Jesús tiene la oportunidad de compartir y de convivir con sus discípulos, está apartado de las actividades en otro espacio o en otro lugar y está centrado solamente en atender a sus discípulos. Lo cierto es que hay algunas cosas que ocurren en ese día que la verdad es que no permiten, a mí me parece, que le pongamos ese adjetivo tan romántico. Yo incluso podría pensar que ese día podría ser el jueves de traición, jueves de negación y jueves de abandono, más que un jueves de intimidad. A lo mejor dirá, oiga, pues qué negativo, pastor, ¿por qué no pone el acento en lo positivo y por qué no se da cuenta de que había una cena muy bonita en la cual estaban conviviendo Jesús con sus discípulos, en el cual pues estaban recibiendo incluso una enseñanza que hasta esta fecha seguimos nosotros recibiendo y que además se nos da a conocer una práctica que persiste en las iglesias? ¿Por qué pensar en lo negativo y no pensar en estos aspectos? Bueno, hermanos, porque depende del enfoque, ¿verdad? Si estamos pensando en la persona de Jesús, pues no podríamos pensar que la cosa estaba muy bonita. Si estamos pensando en los discípulos, podríamos pensar que es lo más hermoso que pudieron haber vivido o que pudieron haber experimentado. Pero hermanos, entre las heridas más difíciles que nosotros como seres humanos tenemos que atender está sin duda la traición, la negación y el abandono. Pocos han sabido procesar muy bien estas acciones y han podido contrarrestar los efectos que producen este tipo de actos vividos o experimentados a lo largo del tiempo. Por ejemplo, cuando hablamos de la traición en las relaciones del matrimonio, o cuando hablamos de la traición de la amistad, o cuando hablamos de la traición incluso en algún negocio, pues esto generalmente causa mucho enojo, causa mucha depresión, causa muchos deseos de venganza, causan muchos resentimientos, causan mucha amargura. Incluso cuando pensamos en la negación, por otra parte, pues no está ajena la negación a este mismo tipo de emociones o a este mismo tipo de sentimientos, y muchas veces las personas abrazan la falta de perdón como la bandera que deben de sostener por esta acción que llevaron a cabo en contra de ellos, por sentir que las personas no fueron muy leales, por sentir que las personas no quisieron acompañarlos de la manera en lo que debían de hacerle, o que no quisieron ser leales y pues obviamente no reconocer la relación que se tenía con la persona. Y cuando hablamos pues del abandono, ¿qué decir, verdad? Hay tantas personas que todavía después de muchos años siguen sufriendo los lastres de haberse sentido abandonados, dejados, poco atendidos o considerados por aquellos que debieran de ser atendidos o ser considerados. Y saben, Jesús, a diferencia de la mayoría de nosotros que no sabemos procesar todo eso, me impacta la manera en la que lo procesa y la manera en la cual lo enfrenta. No vemos a un Jesús amargado, no vemos a un Jesús enojado, no vemos a un Jesús con deseos de venganza, no vemos a un Jesús que está buscando hacer justicia por su propia mano,
No vemos eso en Jesús, a pesar de que lo que podemos encontrar en todo el relato del capítulo 26 de Mateo es justamente traición, es justamente negación, es justamente el abandono. Y vamos a ver algunos versículos para que usted note precisamente lo que está enfrentando Jesús en esta noche tan romántica que algunos le llaman noche de intimidad. Miren la intimidad que tuvo Jesús con sus discípulos. Versículo número 20 del capítulo 26 de Mateo dice: cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: soy yo, Señor. Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: soy yo, maestro. Y le dijo: tú lo has dicho. Jesús, hermanos, conocía perfectamente que iba a ser traicionado. No era algo que a él le sorprendió, no era algo que él no tuviera en mente o no tuviera presupuestado. Incluso mucho antes de que llegara esta época, mucho antes de que llegara este momento, él ya había predicho y ya había dicho a sus discípulos que llegaría el tiempo en el cual algunos lo negarían, llegaría el tiempo en el cual algunos lo abandonarían, llegaría el tiempo en el cual algunos no estarían dispuestos a cargar la cruz como discípulos de él y que preferirían mejor abandonarle. Judas, entonces, no era una persona que sorprendió a Jesús, pues el mismo Jesús está diciéndole a Judas que él es la persona que le va a entregar, él es la persona que le va a traicionar. Y si usted se pone a estudiar un poquito la vida de Judas, se va a dar cuenta que de alguna manera pintaba para que él fuera el que lo traicionara. Por ejemplo, hay algunos rasgos interesantes que nos presentan los relatos de los evangelios en relación a este hombre llamado Judas. Judas, hermanos, nunca se refirió a Jesús como su Señor. Esto es bien interesante. Incluso noten en esta conversación que está teniendo en el Evangelio de Mateo capítulo 26, cuando se refiere a Jesús, él le dice rabí, le dice maestro, no le dice Señor. Y en todas las narraciones que nos presentan los evangelios, en las cuales este hombre tiene interacción con Jesús, en ninguna de ellas este hombre le llamó Señor a Jesús. Nunca reconoció entonces Judas a Jesús como su Señor. Los demás discípulos habían tenido momentos en los cuales con mucha lucidez y con mucha claridad habían podido saber quién era Jesús. Incluso sabemos del mismo Pedro que cuando el mismo Jesús le invita a él y a otros más para que se aparten de él, el mismo Pedro dijo: Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida? Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Hijo del Dios vivo. Es decir, los demás discípulos intuían, sabían, entendían quién era Jesús, pero Judas no sabía quién era él y solamente lo veía como un maestro. Judas, además, hermanos, no había tenido una relación demasiado cercana con Jesús. Tenía quizás muy poca o nula relación con Jesús. Cuando los evangelios sinópticos hablan acerca de los 12, generalmente, hermanos, son mencionados siempre en el mismo orden. Y regularmente, aquellos que eran más cercanos a Jesús aparecen nombrados en primer lugar
Y en todas las listas en las cuales son nombrados los discípulos, Judas es nombrado al final. Podríamos pensar que los evangelistas escribieron los evangelios una vez que Judas había hecho esto, y por lo mismo quizás no le quisieron dar cierto protagonismo. Pero lo interesante es que en la narración, por algún motivo, por alguna razón, Judas siempre aparecía al final del listado. Para colmo de males, las referencias que nos dan de Judas no eran muy buenas, porque Judas siempre es presentado como una persona avara, una persona avariciosa, una persona que quería poner el acento y quería poner el interés en las cosas materiales. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 12, el versículo 4 al 6, hay una narración en la cual una mujer que se llamaba María vino y derramó un perfume muy caro a los pies de Jesús y empezó a lavar los pies de Jesús con sus cabellos y con el perfume. Y este hombre Judas inmediatamente dijo a todos los que estaban allí que por qué ese perfume no había sido mejor vendido y había sido ofrecido para que pudieran ser repartido entre los pobres. La razón en realidad por la cual lo decía era porque él era el tesorero y lo que quería era sustraer dinero de lo que se ganara con la venta de este perfume. Judas no solamente estaba realmente pensando en el bien de los demás, estaba pensando solamente en sí mismo. Tan es así, hermanos, que bajo esa avaricia él estuvo dispuesto a ofrecer a Jesús unos días antes a precio de 30 monedas de plata. Para él lo importante era el dinero, no entendía quién era Jesús. Pero quiero decirles una cosa, aun cuando nosotros podemos darnos cuenta que hay personas que son cercanas a nosotros y que pintan para traicionarnos, porque hay algunas cosas que podemos observar en ellos, hay ciertas cualidades que podemos ver en ellos, hay ciertas actitudes que nosotros podemos notar en ellos. Aunque sepamos eso, la verdad, hermanos, es que el conocimiento de ello no aminora el dolor. Y Jesús no se sentía muy bien que aunque tuviera conocimiento de quién era esta persona le estaba traicionando. Versículos más adelante, ya Jesús no está en el aposento alto, ahora Jesús está en Getsemaní, mismo día. Y después de que ellos cantaron y adoraron a Dios, fueron a Getsemaní, y ahí en Getsemaní Jesús estaba orando. Y dice Mateo 26 del 36 al 38 que Jesús llegó con ellos a ese lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Hermanos, Jesús sabía perfectamente todo lo que estaba aconteciendo, y no solamente lo que estaba aconteciendo, sino lo que iba a acontecer. Pero eso, hermanos, de ninguna manera minoraba el dolor que él sentía. Habían profecías que habían señalado que uno de sus más cercanos lo iba a dejar, lo iba a abandonar, que el dolor era profundo. Hay salmos mesiánicos que refieren lo que Jesús estaba experimentando y estaba viviendo. Por ejemplo, en el Salmo 55, en el versículo 12 al 14, en la Nueva Versión Internacional podemos leer: si un enemigo me insultara, yo lo podría soportar. Si un adversario me humillara, de él me podría yo esconder. Pero lo has hecho tú, un hombre como yo, mi compañero, mi mejor amigo, a quien me unía una bella amistad, con quien convivía en la casa de Dios. Otro salmo mesiánico, el Salmo 41, versículos 7 al 9, refieren precisamente el dolor de Jesús cuando dice: mis enemigos se juntan
y cuchichean contra mí, me hacen responsable de mi mal. Dicen lo que le ha sobrevenido es cosa del demonio. De esa cama no volverá a levantarse. Hasta mi mejor amigo, en quien yo confiaba y que compartía el pan conmigo, me ha puesto la zancadilla. Jesús estaba sufriendo y entristecido, dice, hasta la muerte. Porque aunque tenía conocimiento y se perfilaba Judas para ser el que lo traicionaría, eso no aminoraba de ninguna manera el dolor que él sentía. Y hermanos, yo quiero que vayamos viendo la historia de Jesús y vayamos haciendo aplicaciones para nuestra vida. Porque Jesús nos da un ejemplo que nosotros debemos de seguir. Nosotros decimos ser discípulos de Él y debemos de imitarlo en toda su vida. Y en los momentos más difíciles de su vida es cuando Jesús nos enseña lecciones sumamente importantes. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido traicionados por alguien? ¿Cuántos de nosotros no hemos sufrido el dolor de que alguien nos haya engañado? ¿Cuántos de nosotros no hemos sufrido el dolor de que alguien nos haya lastimado porque no ha sido leal o no ha sido fiel con nosotros? ¿Cuántos de nosotros, si no es en nuestra vida matrimonial, quizás sea en la vida laboral, quizás sea en nuestras relaciones afectuosas de amistad, hemos enfrentado contrariedades y nos hemos dado cuenta que hay personas que no son leales, que a pesar de que son cercanas a ti, que a pesar de que tú les tenías una gran confianza, que a pesar de que tú creías que eran las últimas personas que te podrían fallar o te podrían hacer quedar mal, son las personas que han finalmente afectado y dañado a tu vida. Y la pregunta que tendría yo que hacerte es, ¿cómo reaccionas ante esas traiciones? ¿Cómo respondes ante esa deslealtad o hacia esa infidelidad? ¿Con qué derecho te sientes cuando eres agraviado y eres ofendido así? ¿Cuál es el límite que tú crees que tienes para actuar en una condición de esta naturaleza? Bueno, Jesús nos enseña a través de este jueves de intimidad cómo puede procesarse la traición. Y no solamente cómo puede procesarse la traición, sino la negación. Sigue leyendo, podemos seguir leyendo en Mateo 26, versículo 30, lo siguiente: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos, y entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto, que te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Olvídese de Judas, que ya perfilaba para ser el que lo traicionara. Pero ahora empezamos leyendo en el versículo número 20 que estaban todos sentados a la mesa, y ya vemos que no solamente es uno el que le va a fallar, sino que todos los demás también le van a fallar, y Jesús se los dice así como se lo dijo también a Judas, porque él conocía lo que habría de acontecer, y les dice: ustedes también se van a escandalizar de mí, ustedes me van a negar a mí. Y Pedro, que por su temperamento o su carácter siempre era dado a expresar o a decir algo, inmediatamente rebate la idea de Cristo y le dice: yo no. A lo mejor los demás sí, pero yo no. Yo nunca me voy a escandalizar de ti.
No solamente estoy dispuesto de ir a la cárcel, sino incluso estoy dispuesto a dar la vida por ti. Pero Jesús le insistió y le dijo: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. 3 veces. Ahora yo quiero que usted piense en cómo se podía sentir en ese momento Cristo. Ya leímos que en Getsemaní estaba llorando y que estaba triste hasta la muerte. Pero imagínese o trate de recrear ahorita mentalmente la imagen de Cristo sentado con sus 12, los más cercanos, aquellos que decían que podían dar la vida por ellos, aquellos que habían supuestamente por su fidelidad al instante dejado todo para seguirlo, pero que ahora, cuando realmente los necesita, ahora cuando realmente necesita fuerza, ahora cuando necesita apoyo, ahora cuando necesita ayuda, se encuentra con que no puede contar con ni siquiera uno de ellos. Ni siquiera uno. ¿Cómo usted procesaría también esto? ¿Qué haría usted? ¿Cómo respondería? Porque es interesante que Jesús nos da lecciones importantes en cómo procesar no solamente la traición, sino también la negación. E incluso, hermanos, hasta el abandono. El dolor era muy fuerte, pero él también sabía que iba a ser abandonado. Ya estando en Getsemaní, ahora podemos ir a un pasaje paralelo y podemos ir al Evangelio de Marcos, al capítulo 14, versículos 43 al 51. Y podemos ver a Jesús ahora enfrentando no solamente la negación, sino el abandono. Dice a partir del versículo número 43 de Marcos 14: luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos, y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó y le prendieron, pero uno de los que estaban allí sacando la espada hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja, y respondiendo Jesús les dijo: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es así para que se cumplan las escrituras. Entonces, dice el versículo 50, todos los discípulos, dejándole, huyeron. Todos los discípulos, dejándole, huyeron. Y dice el versículo 51, pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. No hubo quien le ayudara, no hubo quien le acompañara. Esto me hace acordar una anécdota cuando yo estaba en la secundaria, no, en la preparatoria. Yo estaba en la preparatoria y tenía un amigo, tengo todavía un amigo, hace poco platiqué con él, se llama Ricardo Arellano. Ricardo Arellano era, para la edad que tenía, estaba muy alto, estaba muy fuerte para la edad que tenía, y estábamos en la preparatoria y jugábamos básquetbol. Y era una persona que se metía luego en muchos problemas y en muchos pleitos, porque como se sentía con mucha seguridad por la estatura que tenía y el porte que tenía, pues se metía en muchos problemas con muchas personas. Y un día veníamos saliendo del Colegio México después de haber entrenado básquetbol, y entonces resulta que allí saliendo se acercan personas ya adultas, yo calculo que tendrían más de 30 años, y empiezan a insultar a mi amigo y le empiezan a, como coloquialmente decimos, cantarle un tiro.
Yo no sabía realmente lo que estaba pasando, pero me asusté mucho. Yo dije, ¿y estos señores qué quieren con nosotros? Teníamos 16 años y que vinieran unos señores de 30 años, pues a mí sí me asustó bastante. Pero yo pensé que Ricardo se iba a achicar, pero no se achicó. Ricardo dijo, pues vénganse. Y yo por dentro dije, no, que no se vengan. Pues vénganse. Pero Ricardo era muy buen amigo mío y él sabía que yo no sabía pelear ni me metía en problemas. Y entonces Ricardo dijo, pero es conmigo, no con él. Y vénganse de uno en uno. Y pues se le vino el primer señor y al primer señor se lo surtió. Y que se viene el segundo y al segundo también se lo surte. Y cuando vio el segundo que no podían, pues se vinieron los tres y lo empezaron a golpear. ¿Y qué creen que hice yo? Me quedé viendo. Le estaba cuidando yo su balón de básquetbol. Cuando terminaron de golpearlo, entonces yo agarré el balón y le dije, mira Ricardo, aquí está tu balón. Yo había cumplido mi misión, había sido cuidadoso de los bienes materiales y de las posesiones de mi amigo y había dejado que mi amigo lo golpeara. Pero dicen que el miedo no anda en burro, todavía la cosa siguió más, porque cuando terminó y él se levantó y todo y le di su balón, él me dijo, oye Chacón, empezamos a caminar y me dice, oye Chacón, ¿sabes qué? Se me hace que a lo mejor se pueden regresar y no vaya a ser que te hagan algo a ti. Mejor yo me voy por un lado y tú te vas por otro. Le dije, no, sí, cierto. Y me fui por otro lado. Bueno, me acordé ahorita que estoy pensando en esos discípulos. A lo mejor hubo uno que se envalentonó y que sacó el cuchillo y le cortó la oreja a otro, pero los otros se quedaron mirando cómo se llevaban a su maestro, cómo se llevaban a Jesús. Y no solo eso, ni siquiera se acercaron a Jesús, lo veían muy de lejos. Incluso en la narración que vamos a considerar el día de mañana, se ve solamente a uno de sus discípulos, el amado, ahí en la cruz, pero todos los demás no aparecen en la narración. ¿Cómo se sintió Ricardo? Pues yo creo que mal. Y ahorita cuando platicábamos hace unas par de semanas, nos reíamos de la anécdota y yo digo, de bueno, es que se ríe todavía y me sigue considerando su amigo. Nos reíamos de ello. Y eso habla acerca del afecto que él tiene para conmigo. Porque quizás otro hubiera dicho, no hombre, para estos amigos, pues yo mejor no quiero amigos. Si no me va a ayudar, si no me va a apoyar, si no me va a respaldar en los momentos difíciles, ¿para qué lo quiero? Pero saben, Jesús muestra un amor leal, fiel, un amor perdonador, así como el de este amigo que les estoy refiriendo. Jesús no se enoja con sus discípulos, a pesar de que lo traicionaron, lo negaron y lo abandonaron. Él entiende a sus discípulos. Dice Hebreos capítulo número 4 versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hermanos, Jesús nos entiende. Jesús nos entiende en nuestras traiciones, pero también nos enseña entonces que nosotros debemos de comprender también a aquellos que nos traicionan, que nos abandonan y que nos niegan. Es decir, no solamente aquí hay una lección del gran amor que Jesús tiene para con nosotros, sino hay una lección del gran amor que nosotros tenemos que imitar. Dios se compadece de nosotros, Jesús tiene misericordia de nosotros, Jesús nos perdona y nos considera a nosotros, pero al darnos ese ejemplo nos compromete a nosotros
que si nosotros hemos sido perdonados y nosotros hemos sido considerados por Él, nosotros también debiéramos de considerar a aquellos que nos han traicionado, negado y abandonado. Él sufrió, se dolió, se entristeció. Y ahí también hay una lección. A veces cuando somos traicionados no queremos ya hablar del tema, no queremos nosotros sufrir o llorar o lamentarnos porque algo nos hicieron. Hermanos, no somos de plástico. La gente nos daña y nos lastima y tenemos derecho de expresar el sentimiento que tenemos, el dolor que tenemos, la tristeza que nosotros tenemos. Y Jesús lo expresó. Por eso leíamos que en Getsemaní Él les dijo: estoy triste, estoy muy triste, triste hasta la muerte. Lo que ustedes me están haciendo y lo que yo voy a padecer no es cosa fácil, no es cosa sencilla, y esto me duele, me entristece. Miren, hermanos, psicológicamente hay 4 consecuencias de la traición, de la negación y del abandono. La primera de ellas es el enojo. Cuando alguien te traiciona, te abandona o te niega, es natural que te sientas agraviado y ofendido y te enojes con aquella persona que te ha hecho mal. Jesús jamás ha dicho que sea mal que nos enojemos. Incluso hay lecciones que da el apóstol Pablo donde dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Enojarnos cuando somos agraviados, hermanos, es natural. Y hermanos, cuando nos traicionan, nos niegan o nos abandonan, usted se puede enojar. Nada más tenga cuidado con lo que hace con ese enojo y en cómo procesa y trabaja ese enojo. El segundo efecto de una traición, de un abandono o de una negación es la angustia o la depresión. Y Jesús estaba presentando un cuadro así. En Jesús no se nota tanto el enojo, sino más bien se muestra la angustia o la depresión. Estaba tan angustiado que dice que cuando él oraba en Getsemaní hasta gotas de sangre derramaba. Había una gran angustia, habría una gran tristeza. Las otras 2 cosas que son efectos psicológicos de la traición, de la negación y el abandono, es el rencor y el resentimiento. Y esto, hermanos, no es algo que vemos en Jesús. Y es algo entonces que nosotros debemos de cuidar. Le han fallado, hermano, está bien, se puede enojar, nomás no peque. Y parte del pecado es el rencor y el resentimiento. Le han fallado, le han negado, está bien, puede entristecerse, pero no puede llegar a estas 2 actitudes pecaminosas que Jesús de alguna manera evitó. Jesús no permitió albergar en su corazón ni enojo, ni resentimiento, ni rencor, y ahí nos está dando una lección que nosotros también tenemos que seguir. Empezamos leyendo el versículo 20, dice que se sentó con los 12 a la mesa. ¿Usted se sentaría con 12 que de plano no le van a ayudar en nada? Piense en el contexto de su trabajo, el enemigo, el que está nomás molestándolo, aquel que solamente está viendo la manera en la cual hacerle difícil las cosas. Y que tiene que usted sentarse todos los días con él a platicar y a conversar en ese jueves íntimo. Usted ahí sentado con él, platicando de cosas profundas. Bueno, Jesús se sentó con esos 12. Incluso trató de proteger al identificarse él como la persona a la que buscaban. Cuando llegaron y preguntaron por él, dijo: soy yo, soy yo. No se confundan, es de noche.
No se vayan a llevar a nadie, no vayan a prender a otro, no vayan a lastimar a nadie, soy yo. Al que están buscando, ese soy yo. Vemos a un Jesús que no está enojado, que no tiene resentimiento, que no tiene rencor, que deja la venganza a un lado. Vemos cómo Isaías profetiza y dice de este siervo sufriente, ahí en el capítulo 52, versículos 7 y 8, maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte, nadie se preocupó de su descendencia, pero no abrió su boca, pero no se enojó, pero no se llenó de rencor, pero no guardó resentimiento. Nos dio una lección que luego el apóstol Pablo identifica y que nos da en Romanos capítulo 12, versículos 17 al 21, cuando dice: no paguéis mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: a mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esa es la lección que nos está dando Jesús allí. Y si no lo cree, vamos a regresar a Mateo 26, versículo 17 al 21. Él ya sabe quién le va a traicionar, quién le va a negar, quién le va a abandonar. Pero dice que cuando llegó la noche vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me ha de entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: seré yo, y el otro: seré yo. Él respondiendo les dijo: es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Jesús se sienta a la mesa, y más adelante podemos ver cómo sirve la mesa, les entrega los elementos, y no solamente eso, sino que incluso en otra porción de los evangelios vemos cómo Él les lava los pies. ¿A poco no es extraña la manera en la cual se está conduciendo Jesús? Encárnelo, piénselo. El que lo va a traicionar, el que lo va a vender por 30 monedas, los otros 11 que lo van a dejar abandonado y que ni siquiera van a aceptar que son discípulos suyos. Uno de ellos que dice que va a dar la vida por él, pero que cuando es cuestionado y es de alguna manera confrontado y se le dice que si es discípulo de Jesús, él dice que no sabe ni siquiera quién es ese hombre. Y no solo eso, sino hasta maldice para que se den cuenta que no es como los discípulos. Y ahí está Jesús lavándole los pies a esos 12. Y ahí está Jesús dándoles este sacrificio, o mostrándoles que Él se va a sacrificar por ellos, enseñándoles que se va a sacrificar por ellos. Ahí está Jesús haciendo un pacto de perdón con ellos. Yo le quiero preguntar por último, y con esto quiero cerrar: ¿podría hacer usted lo mismo? ¿Podría hacer usted lo mismo? Porque mire, hermano, qué bonito es ver lo que Jesús hizo por nosotros. Qué bendición es cantar y decir somos perdonados.
Qué bendición es cantar y decir, el precio fue pagado. Qué bendición es cantar y decir, consumado es. Pero la pregunta es, ¿y qué de lo que nosotros ahora estamos comprometidos a hacer, ya que Jesús nos amó, nos perdonó y nos dio un lugar especial? ¿Qué de nosotros? ¿Solamente se trata entonces de cantar y de alabar a Dios y darle gracias por lo que Él ha hecho? ¿O tenemos algún compromiso nosotros con Cristo al saber que Él nos perdonó, a pesar de que le traicionamos, le negamos y le abandonamos? ¿No habrá un compromiso de nuestra parte también para aquel que nos traiciona, nos niega y nos abandona? Hermanos, se ha dicho que el carácter es el conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa, o de una persona, o de una colectividad. Y regularmente pensamos que el carácter fuerte se expresa cuando te desquitas, cuando confrontas, cuando le gritas a una persona. Pero saben, el carácter, el verdaderamente carácter fuerte, es el carácter de Cristo. Él, ante el abandono, la traición, la negación, no se sintió con el derecho de gritar, no se sintió con el derecho de insultar, no se sintió con el derecho de buscar revancha, no se sintió con el derecho de acusar o de juzgar, no se sintió con el derecho de ninguna de esas cosas, sino que se sentó a la mesa con Judas, se sentó a la mesa con Pedro, se sentó a la mesa con los demás discípulos, les lavó los pies y se ofreció a sí mismo en sacrificio. Ese es el ejemplo de Cristo. Y eso, hermanos, es lo que justamente Él nos llama a hacer. ¿Por qué cosa tú ya no quieres servir a tu hermano? ¿Por qué cosa tú ya no quieres convivir con alguien? ¿Por qué cosa tú ya no te quieres sentar a la mesa con alguna persona? Piensa, ¿por qué? Y pregúntate si eso es lo que Cristo nos llama a hacer. Pero es claro que no es así, hermanos. Dios nos llama en medio de la traición, la negación y el abandono a sacrificarnos, a perdonar y a servir. ¿Lo podremos hacer? Solos no. Pero permitiendo que Cristo viva en nosotros, sí. Y esa es la invitación que hoy Jesús nos está haciendo. Hoy todos nosotros, traicioneros, personas que abandonamos y que negamos, vamos a participar de su mesa. Ninguno de nosotros lo merecemos, pero Él otra vez, una vez más, nos llama a su mesa. Nos quiere servir y nos quiere bendecir. ¿No es hermoso nuestro Dios? Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios y vamos a comprometernos con Él a seguir su ejemplo.